Vida abundante en Cristo. Voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda en esta hermosa mañana, quien les habla, Jaime Jimmy Morales, contento y feliz de poder entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y también nos acompaña en esta mañana nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Saludos, Jimmy. Dios te bendiga a ti, bendiga a los hermanos y las hermanas que comparten con nosotros en esta mañana. Estamos contentos de estar aquí. Damos gracias al Señor por permitirnos una semana más, un domingo más, llegar hasta ustedes a través de este programa. Así que qué bueno. Dios les bendiga. Amén, amén, así mismo es. Cada domingo el Señor nos da la oportunidad de expandir su reino, de llevar palabra de bendición y de ser bendecidos de igual forma, porque no podemos llevar una palabra que no nos inquiete a nosotros de igual forma. Y como lee en su palabra cada domingo, nosotros tenemos una porción bíblica, en esta ocasión la tenemos en Romanos 12:1, en la versión Reina Valera del 60, donde nos dice así. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y qué bonito porque hoy domingo, como costumbre, nosotros en las iglesias tenemos como costumbre reunirnos y siempre es bueno presentarnos de esa misma forma ante el Señor y hoy es un buen día para así poder hacerlo. Ese culto racional que sea un sacrificio vivo, pero sobre todas las cosas agradable a los ojos de nuestro Dios. Así que nos presentamos delante de Él en esta hora. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, Señor, presentándonos como tú quieres, agradables a ti, santos y agradables a ti, que seas tú quien nos santifique y Señor, que seas tú quien nos guíe y te pedimos que esta palabra de vida abundante en Cristo, el mensaje que has puesto en el corazón del mensajero de hoy, Señor, según has inquietado su corazón, sigas inquietando el corazón de aquellos que lo vayan a escuchar en esta mañana, que sea de bendición, que sea edificante, que sea de paz, que sea de consuelo, Señor, que sea lo que tú has puesto en ese corazón, que sea lo que tú has puesto, Señor, para dirigir nuestras vidas en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Y queremos aprovechar en esta oportunidad, antes de continuar con el mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor, queremos darle un saludo particular, un saludo bien emotivo y con mucho cariño a nuestra hermana Gloria Ortiz, que hemos tenido mucha gente que han preguntado por ella en diferentes iglesias, en nuestra iglesia de igual forma, ella está un poquito indispuesta de salud, pero está contenta y feliz y sabe que el Señor la sostiene. Así que un saludo muy caluroso para nuestra hermana Gloria Ortiz. Así que continuamos con nuestro programa de vida abundante en Cristo y la palabra que el Señor ha puesto en su corazón, pastor, los micrófonos son de usted, así que Dios le bendiga. Amén, Jimmy, gracias. Y saludamos nuevamente a nombre de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Juncos, a todos los hermanos que están con nosotros. Les extendemos una invitación, ¿verdad? A que no solamente escuchen el programa por aquí, por Cadena Radio Vida 90.5, sino que también, si quieren verlo en YouTube, en el canal de YouTube, lo pueden ver. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Ya también en la parte visual, presentando el programa. Es el mismo programa, pero entonces en ese momento o en ese caso es también en video. Así que les invitamos. Nuestra iglesia está en la carretera número 30, salida número 13 de Juncos, el expreso de Caguas Humacao. Así que si viene de Caguas, cuando llega a Juncos, la salida número 13 de Juncos Centro, ahí sale y va a ver el templo en la entrada del pueblo. Si viene de Humacao, en la salida 13, cuando salga, dobla a la izquierda, pasa debajo del puente de la 30 y ahí inmediatamente a mano izquierda hace un doble y va a ver el templo ahí, ubicado en una de las avenidas principales a la entrada del pueblo de Juncos. Estamos invitándola a que compartan con nosotros, ¿verdad?
los domingos y los miércoles. Miércoles culto de oración, domingo culto de predicación y escuela bíblica. Y los domingos de la mañana eh, nuestro programa radial, pero en la semana la iglesia está ofreciendo trabajo y ejerciendo sus ministerios de diferentes maneras. Ujú, ¿Ok? Y yo me uno al saludo a nuestra hermana Gloria Ortiz. Ella fue parte de este programa por muchos años, ¿verdad? Pues cuando se transmitía desde el templo, ella tomaba las llamadas. Luego de la pandemia, con el cambio de horario que hubo acá, pues la modalidad de ofrecer el programa es otra. Así que aparte de eso, pues ella está en un tiempo de reposo, de descanso, ha estado enferma, pero sigue gozosa, sigue llena de vida, llena de fe y sirviendo desde su casa. Así que, Gloria, un abrazo desde acá, desde este programa. Sé que siempre nos escuchas. Amén. amén. Bueno, yo sigo disfrutando, ya entrando en calor, ¿verdad? Con el tema, el tiempo de la resurrección de Jesús. Ya van 2 semanas del tiempo de la resurrección de Jesús. En el calendario cristiano, este es el periodo de la Pascua, ¿verdad? Y encamina este periodo al cierre de este, ¿verdad? De este periodo, valga la redundancia, con el domingo de Pentecostés, que este año es el 12 de junio. Son 50 días después de la resurrección de Jesús, en la fiesta de las cosechas, porque la cosecha más grande es la cosecha del Espíritu Santo en el corazón de su pueblo y de sus hijos. En ese tiempo Jesús está animando, levantando a los suyos como resultado para que retomen, continúen y asuman el llamado. Pensando en eso, yo comparto esta reflexión hoy. Quiero leer unos versos del libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 10, voy a leer los versos del 37 al 43. Y dice así, esta es una versión un tanto diferente a la que comúnmente escuchamos, pero quiero leerla en esta mañana. Dice así, Pedro tomó la palabra y dijo, ustedes ya conocen lo sucedido por toda Judea, empezando por Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios unió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Ungió, perdón. A Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder de Dios. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en Judea y Jerusalén. Está diciendo Pedro aquí. Ellos le dieron muerte, refiriéndose, ¿verdad?, a los romanos y los judíos, colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el mundo, sino a los testigos designados de antemano por Dios. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo y darlo por juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, de Jesús, declarando que los que creen en él, en su nombre, reciben el perdón de pecados. Qué palabras poderosas de Pedro, recogidas en el libro de los Hechos, que es una obra, ¿verdad?, de Lucas. Lucas y Hechos fueron las obras de Lucas. Qué cosas interesantísimas tiene este pasaje. Pedro hablando, lo que yo percibo, hablando de manera poderosa, de manera segura, contundentemente, Pedro está hablando ese discurso, esas palabras que yo leía ahí. Eh, y se puede notar, ¿verdad? Cuando uno las lee, eh, que tiene seguridad, que tiene convicción en lo que está diciendo. Y esto me lleva a decir que en esta etapa ya Pedro no es el discípulo este tan valiente, ¿verdad? Dudoso, a veces se nos presenta como un poco explosivo, su manera de ser. No, 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 no. Aquí vemos un discípulo que ya ha cargado en sus manos las redes del Evangelio. Y aquí Pedro ha tenido en sus manos las redes de la buena nueva. Y como muy bien dice el pasaje, se ha dedicado a ser testigo del resucitado. Aquí él está dando testimonio del resucitado. Y si
En lo que leímos nos dimos cuenta. Y él se cataloga como tal. Pues yo soy un testigo de eso. Eh, y él dice que no solamente es él, que es los que están allí, testigos de lo que él hizo en Judea y en Jerusalén, porque él hizo eso en personas e hizo eso en lugares, lo que hizo. Eh, y dice él, y podemos ser esos que dicen y afirman que el Espíritu había ungido a ese Jesús con poder para sanar a muchos, porque Dios estaba con él. Así que no solamente es la declaración de que Jesús tenía poder. En aquel tiempo había mucha gente que reclamaba tener poder. De hecho, el César tenía poder, era otro poder. Habían los gobernantes de las regiones, Pilato, Herodes, eran gente con poder político o con poder militar. Pero lo que el Padre está diciendo es que el poder que estaba con Jesús era el poder de quién? De Dios. Y eso es otra cosa. Afirmar que alguien tiene el poder de Dios. Eso lo dice Pedro de Jesús. Y está afirmando que aunque lo mataron, porque él vio y fue testigo de la muerte de Jesús, lo colgaron en un madero, apareció a los que él había designado y ha separado para eso. No a todo el mundo, él lo dice aquí. Esto es bien Ujú, importante. La resurrección de Jesús es solo para los que él escogió, a los que él, ¿por qué él los escogió? Porque tenía un plan para ellos, ¿no? Importante. Así que eso se quedó reservado para los que habían sido seleccionados para ser testigos de él. ¿Por qué? Porque estaban en el propósito de Dios y porque Dios vio en ellos la posibilidad de ser instrumentos suyos. Porque hermano y hermana, el Señor trabaja con las vidas y sabe en qué momento tocará a alguien usando un instrumento para que esa persona entienda que tiene una encomienda que es mucho más que respirar, comer, caminar, trabajar. Hay una encomienda del cielo, del Todopoderoso, en su Hijo Jesús, que venció la muerte, que bajó a los infiernos y venció el infierno, que sacó a la gente de las cadenas del pecado, para acercarse a nosotros y decirle, tú eres un instrumento para abrir el cielo o abrir la gracia o la misericordia de Dios a las vidas que la tienen, a las vidas que la necesitan. Fíjate qué interesante. Pedro está diciendo que no solamente aquel Jesús resucitó, sino que él escogió a unos y a esos llamó y fue detrás de ellos para que se encaminaran al propósito que él tenía con ellos. Estamos hablando de cosas, por eso es que este periodo es bien, bien rico, bien, bien lleno de significado. Y dice Pedro que él recibió ese encargo de ser testigo de ese Jesús, al igual de sus compañeros, discípulos y discípulas. Hay gente que podrá negar a Jesús, hay gente que podrá negar a Dios. Eso no lo podemos controlar. Pero hay gente que puede testificar de Jesús y hay gente que puede afirmar que Dios es real. Y esos son los testigos de él. Así que en estas palabras, Pedro, ¿dónde Pedro dice esto? Pedro está en casa de Cornelio. Pedro es el centurión romano que dio una visión y hasta donde llega Pedro enviado por Dios para recibir la palabra del Señor allí. Cornelio es un gentil, no es judío. ¿Ok? Allí es que Pedro da este discurso en la casa de Cornelio, un soldado romano, centurión. Centurión viene de centuria, centuria viene de 100. Aquel hombre tenía por lo menos 100 soldados a su cargo, imagínense. y- Así que allí está Pedro hablando con autoridad frente a un hombre que tiene ¿qué? Autoridad. Claro, el pasaje dice que este hombre centurión era piadoso, adoraba a Dios, daba limosna, tenía un corazón. Fíjate cómo Dios trabaja. Dios vio el corazón de ese hombre y envía a Pedro hasta ese lugar porque ese hombre es instrumento de Dios. Estoy hablando de Cornelio. Dice el pasaje que aquel lugar estaba lleno de gente. Estaba la familia de Cornelio y estaban, me imagino, sus amigos allí escuchando, ¿no? Y dice que mientras Pedro hablaba y decía estas palabras, el lugar se llenó del poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Verdad? Y aquellos que estaban allí, bueno, lo que dice es, y los judíos que eran fieles a la circuncisión. Y por ser fieles a la circuncisión debieron haber sido fieles a la ley de Moisés. Ahora caminaban en Cristo, claro que sí. De seguro estaban con Pedro.
y habían reconocido a Jesús resucitado, pero venían del judaísmo, se dieron cuenta y vieron que los gentiles, los que no eran circuncidados, no venían del judaísmo, no practicaban las leyes de Moisés y no conocían la historia del pueblo de Dios, hablaban en lengua y alababan a Dios. Cómo Dios tocó a aquellos que los judíos pensaban que no tenían esa posibilidad de conectar con Dios, cómo Dios los conectó, a través de quién, del mensaje del testigo que estaba allí, de Pedro. Así que se sorprendieron porque vieron que sobre ellos cayó el espíritu que había ungido Mm. al Jesús del cual Pedro habla. Ujú. ¿Eh? Y, y hablaron en lengua. A mí me llama la atención la seguridad de Pedro, la convicción que tenía de verse como testigo, la convicción que tenía de verse como que había sido puesto para un encargo de llevar esa palabra, la decisión de predicarla, el estar alerta y sensible para saber a dónde iba a llevar la palabra, porque a Pedro el Espíritu lo llevó hasta allí, hasta la casa de Cornelio. Y por el poder del Espíritu, el poder superar los prejuicios, porque Pedro antes no era muy amiguito, por ponerlo de alguna manera, no era muy amiguito de los gentiles. De hecho, el Señor tuvo que dar un manto, porque el asunto de la comida entre los judíos y los gentiles para Pedro fue un conflicto en un momento dado. Pues como Pedro venía del judaísmo, ¿verdad? Y tenía choques. Pedro dijo, no, 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 estos también son hijos de Dios. ¿Ok? Así que este rostro de Pedro, con seguridad, con certeza, con sensibilidad, hablando de Cristo, es un rostro del resucitado. Una cara importante que se da a través de aquellos que creen que Él resucitó, que creen que en Él estaba el poder de Dios, que no temen hablar del poder de Dios y de la salvación que viene en Jesús, que tienen la seguridad del encargo que Dios les puso en sus manos y de ser instrumento de su palabra y que dan testimonio donde quiera que el Señor les lleve. Ahora eso le corresponde a quienes hoy, a ti y a mí. El tiempo posterior a la resurrección, que es este tiempo, ¿verdad? Históricamente, es un tiempo importante para los hijos y las hijas de Dios, porque es un tiempo para que nos convenzamos o nos autoconvenzamos, si esa palabra está correcta, de lo que Dios quiere de nosotros. Ya no es el tiempo para convencernos de que aquel Jesús es el Mesías. Ese fue otro tiempo. Ujú. En este tiempo esa no puede ser la pregunta, esa no puede ser la duda. ¿Será este el Hijo de Dios? ¿Sí o no? No, claro, la iglesia tuvo 4 siglos debatiendo eso. Vinieron los concilios, vinieron los debates, cuándo era humano, cuándo era espíritu, si era ambas cosas. Todo eso se dio, pero ya nosotros estamos hablando en el 2025. Este es un tiempo que nos recuerda que necesitamos convencernos de qué somos nosotros en las manos del Señor y por qué el Señor se te reveló a ti, Jimmy, y te tocó tu corazón en un momento dado y se reveló a mí, tocó mi corazón y me trajo a este camino. Con todas las dudas que yo pueda tener, Ujú. con todas las imperfecciones que yo pueda tener. Ahora es el tiempo de convencernos de que aquel Mesías nos llamó a nosotros a través de su Espíritu Santo y nos ha convocado y nos ha enviado a nosotros. Este es un tiempo de afirmar con certeza que venimos en nombre del resucitado. Ya la gente no va a ver, no va a buscar a mirar a Jesús, va a mirar en nosotros a ese Jesús. Cuán seguro tú estás, cuán convencido o convencida estás, cuán firme está tu fe, cuán abierto estás a lo que Dios quiere hacer o está haciendo a través de ti. Estás atento para saber a dónde Dios te puede llevar o te puede enviar a predicar o a dar testimonio. Puedes hacer una recopilación de las maneras en cómo Dios ha tocado tu vida. Ese es tu testimonio, esos son tus encuentros con el resucitado.
cómo ha estado presente en unos momentos particulares donde tuviste que dar gracias y decir, wow, Señor, te doy gracias porque en medio de esta situación Aleluya. difícil tú estuviste conmigo. Has visto el mover de Dios en la vida de otros y de otras. Yo lo he visto en el caminar, ¿verdad? De los hermanos y de la iglesia y del ministerio. He visto cómo Dios. Una de las cosas más extraordinarias es ver una persona que viene al Señor crudito, crudito, temeroso, inseguro o insegura y empieza a caminar. Y ya al cabo de los años tú los ves trabajando en la obra del Señor, haciendo cosas que nunca pensó que se iba a imaginar. Jimmy, ¿cuándo tú te pensaste estar en una emisora de radio los domingos a las 8:30? Yo estoy poniendo, apuntando a Jimmy para los que están por radio. A las 8:30 de la mañana hablando de Jesús. Jamás, jamás, literal. Hablando de Jesús, sí, me veía porque yo sé que el Señor No, no, había no, no, trabajado no, no, pero conmigo, pero aquí aquí, o sea, en en un una... ministerio. Jamás, jamás. Entonces, porque nos convence el Espíritu y hay una fuerza que nos mueve a hacerlo en el nombre del Señor. Lo mismo me Aleluya. pasa a mí. A mí me pasa a mí. Yo era el chacho. La estaca donde amarraban los tímidos era yo. Y siento todavía timidez. Yo no Ujú. soy, ¿sabes? Yo. Bueno, pero nada. Yo quiero orar por ti hoy, en este periodo en el que, y eso vamos a hacer después que Jimmy cierre, ¿verdad? El saludo. eh, Cierre este momento de reflexión, orar por el pueblo de Dios en este tiempo para que estén convencidos de que vienen a representar y a mostrar a Cristo, al Jesús de nuestra salvación al mundo de hoy. Así que afirma tu fe porque Él se ha acercado a ti. Él resucitó. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Así es, sabemos que Él resucitó. Nosotros tenemos más información, tenemos más data, tenemos más detalles, más cosas que quizás muchos de ellos no pudieron haber tenido. Y hemos sido tan bendecidos. Sabemos que el Señor vive, sabemos que Él resucitó, sabemos cómo ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo te invito a ti en esta hora que si el Señor ha trabajado en tu vida, tú sigas siendo testigo de Él, que sigas llevando esa palabra, pero si tú no lo conoces, que le des la oportunidad de poder vivir ese sentimiento, poder vivir la tranquilidad y la paz que puedes sentir aún estando en tribulación, aún estando en la situación que tú puedas tener en esta hora. Yo sé que ese resucitado entra a tu corazón y te va a poder restablecer tu vida, aún en la situación que tú entiendas que no puedes con ella, porque muchas veces nos encontramos así. No puedo con esto, Señor. Como un compañero de aquí de la iglesia, no puedo, agaja el guía, Señor. Así es lo que tenemos que hacer. Señor, te toca a ti dirigirnos. Ponte en las manos de ese resucitado, porque sabemos y por fe y por testimonio de cada uno de nosotros que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, sabemos que lo puede hacer contigo. Y vamos a orar para que así sea en tu vida y siga siendo en la vida del que ha conocido a ese resucitado, que siga siendo testigo de él y llevando la palabra a los confines de la tierra. Vamos a orar en esta hora y damos gracias al Señor por la bendición que nos da Aleluya. de considerarlo para servir en su obra. Ujú. Señor y Dios bueno, te damos gracias porque la resurrección nos afirma y nos asegura que esto continúa, que no tiene fin, que esto es hasta la eternidad y que esto es con propósitos de parte tuya para toda la humanidad. Bendice a nuestros hermanos que han recibido este mensaje hoy, bendice a nuestras vidas, los que caminamos contigo. Señor, a veces puede ser que se asome la duda, el temor, la incertidumbre, pero Señor, nosotros somos esos que hemos dicho que sabemos que tú eres Dios y eres Aleluya, Señor. así Así es. que delante de ti estamos, bendice a nuestros hermanos que nos escuchan, comparten con nosotros, reciben esta palabra en este día, llena sus vidas de fe, de paz, de convicción para este tiempo, Señor. Bendice a los enfermos. Esa es nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, el que vive y resucita por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. ¿Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo?
voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.